Muy buenas tardes. La Biblioteca de la Fundación Miguel Alemán les da la más cordial bienvenida a esta última sesión. Pueden sacar los pañuelos de la quinta lección que nos imparte el maestro José Luis Ibáñez del curso 5 veces Proust, ahora con la lección Marcel y su tiempo recobrado. Como es la última sesión, me toca la misión de informarles qué sigue. Todavía no sabemos, pero pronto vamos a saber qué va a seguir. No vamos a dejar ir al maestro José Luis Ibáñez así nomás. Y por lo pronto les aviso que mientras el maestro define el siguiente curso, los temas, etcétera, que va a abordar en el siguiente 5 veces lo que pueda venir, lo tendremos aquí el viernes 12 de junio para la proyección de unas películas que él nos hizo favor de pues recomendarnos sobre Proust, ahorita le paso a él el micrófono para que les dé más detalles de qué películas vamos a ver, y él va a estar aquí para acompañarnos y hacer una muy breve presentación de esas películas que son extraordinarias. Son dos. ¿Son dos? No, nada más una. Una es una adaptación de esos pasajes del primer volumen que se llaman Unos amores de Swann en español y que en el original se llamaron Un amor de Swann. De eso vamos a tratar de todas maneras hoy, ya en relación con el tiempo recobrado, pero ustedes lo pueden encontrar para que lo vayan pues hojeando y leyendo los párrafos que alcancen, y con eso sea más deseable la proyección de la película. Pero la segunda película es toda una admirable filmación del tiempo recobrado, que es la ocupación del día de hoy, es el volumen final, y una vez que ya el lector se ha familiarizado con todo lo que ha ocurrido para llegar al tiempo recobrado, la película a su vez será mucho más atractiva, porque cuando la he presentado a quienes todavía no tienen suficiente familiaridad con lo anterior, simplemente se impacientan porque no conectan nada. Y esto pues además es lo normal en Proust, que al primer contacto pues sea como una reacción simplemente alérgica. Es cuestión de resistirla y confiar en que si es alergia se va a pasar. Entonces, esos serán dos fechas, de manera que la primera es el 5. El 12. El 12 de junio. El 12. Ajá. Y ahí mismo les diremos cuándo será la que sigue. La que sigue. Sí, que será lo más pronto posible. Sí. Bueno, antes de dejarle ya el micrófono en definitiva al maestro Ibáñez, les voy a suplicar apagar sus celulares o ponerlos en modo de vibración, de manera que no interrumpamos la exposición del maestro Ibáñez, por favor. Muchas gracias, y bueno, es la última sesión, lo recibimos con un gran aplauso, por favor. Bueno. Y ya me acostumbré y ahora ya voy a estar esperando. Bueno, y con esos estímulos que ustedes me dan, pues siempre es irresistible y cada vez más deseable venir aquí a la Fundación y compartir con ustedes estos temas y estas dificultades, porque en realidad todas están escogidas, estas páginas, por difíciles, no porque sean fáciles, ¿no? Fácil, en realidad no hay nada, pero lo que tiene fama de fácil es mejor
no buscarlo aquí, ¿sí? Porque aquí el compartir esas dificultades es lo que nos lleva a superarlas como dificultades para que sean goces innegables y por el resto de nuestras vidas. De manera que vamos ahora sí a hacer la lección del estribo, y el último volumen nos va a ayudar a recapitular, perdón, a recapitular en relación con todo lo que hemos estado viendo en lecciones anteriores y lo que a su vez hayamos leído en mayor volumen o en menor. De todas maneras lo vamos a enlazar o intentar enlazar satisfactoriamente el día de hoy. Si no se me esconden los apuntes que hice para echar a andar la lección, permítanme un momentito. Porque a ustedes les consta que los aparatos, cuando uno necesita que se porten bien, se portan mal. En el mundo entero, ¿sí? Pero bueno, ahorita les damos sus nalgadas para que se pongan al tiro. Bueno, comienzo mientras entra la imagen en la pantalla. Comienzo por señalar la coincidencia muy significativa, si uno lo aprecia así, de que en el año de 1922, cuando muere Marcel Proust, el doctor Sigmund Freud está publicando una de sus obras más notables. Pero esta coincidencia también nos respalda el señalar que el principio del siglo XX, entonces, reúne, aunque en realidad están por separados en sus propios ambientes, el doctor Freud y Proust, pero se reúnen en la posteridad con nosotros a estas alturas del siglo XXI, ya para siempre, como dos fenómenos sin los cuales el siglo XX no se explicaría. Uno es científico, el otro es escritor, y no es lo mismo, ¿sí? Pero hay muchas coincidencias que propician el confundir al científico porque escribe con el escritor literato, que es el que de todas maneras es escritor. Con lo cual quiero decir, no todos los científicos escriben para publicar sus trabajos, pero es muy de esperar que un científico sepa escribir muy bien lo que él sabe. Ciencia quiere decir saber, y es el saber humano. Tenemos esa palabra componiendo muchas otras, entre ellas la más reconocible, que es conciencia. ¿Sí? Y ciencia, pues, quiere decir por sí sola la palabra saber. De manera que es un saber acumulado que precisamente durante el siglo XIX avanzó en tal manera y dejó tales huellas
que al abrirse el siglo XX, entonces es obvio que si algo camina de manera que ya nadie puede detener, es esto que llamamos ya como un concepto, no solamente como un saber, sino como unas ideas, etcétera, que expresa la palabra ciencia con mayúscula. Bueno, el doctor Freud es pues ciencia característica del siglo XX y Marcel Proust es un hombre que, aunque muere bastante pronto, en el siglo XX, de todas maneras es indispensable leerlo y al mismo tiempo no perder de vista su entorno. De manera que uno de ellos, de estos dos nombres, abarca al otro inevitablemente desde nuestro presente cuando volteamos para atrás. Quizá en el momento en que vivieron los dos, el mundo no estuvo tan consciente de lo que nosotros ahora apreciamos tanto. Pero es importante que al mismo tiempo que los reunimos en nuestra atención, los distingamos en sus logros. Uno de los textos que he estado seleccionando para traerlos a ustedes el día de hoy es un texto que escribió el muy célebre exégeta, autoridad literaria casi sin rival en el mundo actual, que se llama Harold Bloom. Y entre los muchos libros que tiene uno que se llama ¿En dónde está la sabiduría? Y ese libro que está aquí, que antes de retirarse el día de hoy pueden venir a examinar aquí al escritorio, tiene en su capítulo 7 el capítulo que se llama Freud y Proust. De este texto he seleccionado unos párrafos y a su vez este texto es el complemento de otro que escribió años antes el mismo Harold Bloom y que aparece en el volumen tan famoso y al mismo tiempo tan controvertido que se llama El Canon Occidental. Muchos de ustedes tienen y que saben que no van a leer ni de corrido ni solos. Es un libro tan exigente como atractivo. Y precisamente uno de sus atractivos es que es un libro que nos da motivo para tener con quién pelearnos, ¿sí? O sea, es una energía muy vital la que emana de unas páginas escritas por alguien con el que no estamos de acuerdo, pero no podemos dejar de atender, ¿sí? Entonces, este es el caso, yo creo, de Harold Bloom. Y Harold Bloom, en su canon occidental, tiene en el capítulo 16, en el capítulo, es uno inmediato al 16, será el 15 o el 17. Sí, es el 17. Proust, los celos sexuales como creencia verdadera. Es para atender esto, para lo que voy a empezar a conectar con esos detalles del tiempo recobrado que desde la lección pasada hemos empezado a compartir.
Bueno, voy a comenzar para aflojar el ambiente con unas citas de estudiosos de la obra de Proust que nos han presentado unos libros magníficos, y el primero de ellos se llama Alain de Botton, o como lo pronuncian los franceses, Alain de Botton. Bueno, pronúncienlos como se les pegue la gana. De todas maneras es el mismo. Y este señor escribió un libro muy exitoso desde su título, que se llama Proust, o Cómo cambió mi vida. ¿Sí? Entonces, eso pasa muy seguido con Proust, que el que realmente lo lee de principio a fin, siempre encuentra que cada vez que se ha acercado a las páginas de Proust, su vida ha cambiado. No todos dirán lo mismo, pero este señor nos empieza a entregar su imagen de Proust mediante un detalle que él investigó y que cita diciendo estas palabras. Si me preguntan qué es lo que distingue a simple vista al escritor Marcel Proust, yo diría que es el escritor que nunca se quitó el abrigo para cenar. No lo van a confundir ya con ninguno. Y esa es la ventaja de estas citas que les traje hoy para empezar. La otra es nada menos que de Virginia Woolf, que dijo un día con toda sinceridad: ay, si pudiera yo escribir así. Llenos de envidia, los escritores que admiran a Proust estarían coreando esta frase de Virginia Woolf: ay, si pudiera yo escribir así. Y con ese móvil, entonces, pues yo confío en que ustedes, ya distinguiendo al escritor que nunca se quitó el abrigo para cenar, entonces quieran seguir atendiendo sus páginas, que también se dejan mover como las revistas que leen en los salones de belleza o en las salas de espera, con los dentistas o los doctores, en fin. Entonces, realmente es una gran ventaja haber empezado a tener dificultades con Proust para ir viendo que con el tiempo las páginas de Proust, como todo lo más difícil del mundo, va cediendo en su dificultad. Estamos ahora sí ya, después de las citas, en el volumen final. El narrador, Marcel, nos habla de su larga ausencia de París y de un accidente. Los párrafos de esto lo leímos la lección pasada, pero los voy a repetir hoy intencionalmente. Y uno de estos párrafos empieza y dice: una de las primeras noches después de mi nuevo regreso en 1916 a la ciudad de París, con el deseo de oír hablar de lo único que entonces me interesaba, la guerra, que tenía 2 años de haber estallado, la Primera Guerra Mundial. Salí después de la cena para ir a ver a Madame Verdurin, de quien voy a aclarar algunas cosas para poder conectar en la lección de hoy sobre todo, porque era una de las reinas de aquel París de la guerra. Madame Verdurin la conocimos en las lecciones anteriores como una snob rematada,
que además se casó con uno de los representantes más intensamente clasificados como de la más alta burguesía, o sea, riquísimo y por lo tanto con el poder de su dinero. Característicamente, el señor Verdurán y la señora Verdurán tenían una casa muy suntuosa, que se hizo muy llamativa, y en la cual ellos recibían invitados que eran de todas clases, colores y sabores, intencionalmente, y a salones a los cuales los parisinos todos querían tener la distinción de haber sido invitados alguna vez. Ahora, Madame Verdurán no se distingue por su simpatía. Es una señora bastante antipática, pero desde luego muy notable en la vida de París. Y cuando Proust era joven y empezó a ir a la casa de los Verdurán, ahí sucedieron muchos episodios que nos han mantenido con curiosidad y atención en los volúmenes anteriores al tiempo recobrado. En este curso, deliberadamente, he dejado para otra ocasión 4 de los 7 volúmenes que componen la obra toda. De esos 4 volúmenes, 2 están dedicados a Sodoma y a Gomorra. Y tienen ese epígrafe en Sodoma y Gomorra, sacado de las Escrituras y reciclado por el poeta francés Théophile Gautier, uno de los que más pesaron en el diseño de la vida social y literaria del siglo XIX en París en la primera mitad. Entre los detalles por los cuales ustedes están conectados con Théophile Gautier, aunque no lo crean, es que es el autor de algunos de los ballets más famosos de la historia. Usted seguramente lo reconoce como tal, ¿o me equivoco? ¿De cuál de los ballets se acuerda que haya sido escrito por Gautier? ¿Giselle? Bueno, entonces, esas sorpresas se llevan, que hay muchos nombres que creen ustedes que no tienen nada que ver con ustedes y han tenido que ver con su vida entera. Bueno, pero no es nada más notable Gautier por esto. Lo es porque él le dio a las letras del siglo XIX una de sus más altas intenciones, pero además vestía de una manera que toda la posteridad siguió imitando todavía hasta el siglo XX. Algunos de los chalecos famosos de Salvador Novo, que escandalizaban a todo el mundo, estaban modelados en los chalecos de Gautier, que él puso esa moda allá. Bueno, en fin, hay muchas razones para las cuales se puede reconocer a Théophile Gautier, pero aquí Proust tomó de Gautier unas líneas sacadas de su literatura y que dicen así: Sodoma para los hombres y Gomorra para las mujeres. Entonces, no se va a ocupar exclusivamente esa pareja de volúmenes de asuntos homosexuales. Por eso es bueno que cuando estén ustedes de buenas, busquen en esos volúmenes algo más que las páginas en que destaca la homosexualidad, de la cual vamos a hablar un poco el día de hoy, que es inevitable llegar a ese tema a más tardar en el tiempo recobrado. Pero en los volúmenes de Sodoma y Gomorra
aparecerá muy destacados una mujer que tiene costumbres lésbicas y un aristócrata entre los muchos hombres bisexuales u homosexuales que pululan en la novela y fuera de ella. El hombre es un miembro de la familia Guermantes, que le da título a uno de los volúmenes anteriores. Ustedes recordarán que en la serie tenemos primero por el camino de Swan y más adelante por el camino, o como algunos traducen, por la parte de Guermantes. Y ya en alguna lección señalé que hacia el segundo o tercer volumen de la serie, de pronto sus lectores de Proust, que hayamos llegado hasta allá, compartimos con él la revelación inesperada de que las dos rutas, los dos caminos que parecían condenados a estar separados en la experiencia de Marcel, de pronto resulta que tienen un punto de convergencia que los une como esta parte de nuestros dedos, ¿sí? Que de lejos se pueden ver separados, pero de cerca tienen esta convergencia. Y eso permite que, bueno, recuerden ustedes que Winston Churchill fue el que popularizó el signo de la V de la victoria, que quienes estábamos vivos íbamos al cine, oíamos en el tiempo de la guerra los acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que tienen la alternancia de golpe fuerte y débil que los telegrafistas usaban para transmitir a larga distancia la letra B. Y entonces, simbólicamente, pam, 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 el tiempo largo de ese primer acorde famoso de la Quinta Sinfonía era repetido intencionalmente por el mandato de Winston Churchill, que deliberadamente quería señalar con esto todo lo que sucedió, que los aliados llegaron a la B de la victoria sobre Alemania. Bueno, pam, 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 3 puntos y una raya en el telégrafo que ya desapareció. Bueno, entonces, en estas situaciones, de estas conexiones que tenemos, ¿sí? Ahora quiero hacer ciertas preguntas relativas a la vida parisina, a la cual dice el narrador Marcel que viene él después de varios años de ausencia y va a decir con sus propias palabras que viene a París por segunda vez desde que se retiró durante la guerra ya para atender su salud en un hospital fuera de la ciudad de París, en un asilo, en una casa de salud. Pero enigmáticamente, si yo pregunto, ¿qué enfermedad sabemos que padece el señor narrador Marcel? Nunca lo sabremos. ¿Cómo? No, este es Marcel Proust. Y esta es una de las confusiones normales que un curso puede poner en claro. Si tomamos en cuenta en paralelo cómo podremos distinguir a los dos Marcel, usted inmediatamente va a reconocer que uno es Marcel Proust y otro es Marcel, el narrador de En busca del tiempo perdido. Ahora, no es ningún pecado confundirlo y hay autores notabilísimos en la historia de la literatura de Europa
que ellos creen que Marcel, el narrador, es Marcel Proust, de manera que no se sientan mal acompañadas, ¿no? Es algo absolutamente normal. Pero ahora en esta lección es bueno que hagamos esta comparación, ¿sí? Sabemos que Marcel Proust padecía asma. Sabemos también que Marcel Proust era un escritor exitosísimo desde muy pronto en su vida y que lo fue siendo más conforme fue concluyendo En busca del tiempo perdido. Y sabemos también que al concluir el último volumen, antes de que se publicara, se murió Marcel Proust en 1922, año muy significativo por muchísimas razones. En relación con México es el año en que se inicia el muralismo y por otra parte en el mundo entero 1922 tiene muchísimas marcas que no van ahorita a invadir el tiempo de la lección sobre Proust, pero que ahí están en espera de lo que ustedes quieran ver. Bueno, el narrador Marcel no sabemos a lo largo de toda la publicación qué enfermedad padecía y cuál es esa enfermedad que lo hizo retirarse de la vida parisina e irse muchos años fuera de París. Pero entre los años en que estuvo fuera, la guerra mundial, ¿sí?, fue condicionando que en las provincias, fuera de la ciudad de París, cada vez fuera más difícil ser atendido médicamente por los problemas derivados de la guerra. Y eso es lo que sí nos llega a decir el narrador Marcel que hizo. Él tuvo que salir de la casa de salud 2 veces durante la guerra para atender la revisión de sus problemas de salud. Y en la segunda vez, en esta vez de 1916, va a decir con toda su acostumbrada personalidad y gracia que aunque ha estado ausente, sus amigos le siguen mandando a su dirección en París invitaciones y cuando él llega en esta segunda visita, entonces él ve entre las muchas invitaciones que se han juntado, 2 que le interesan en ese momento. Una a casa de Madame Verdurin, que ha cambiado en la manera que ahorita lo voy a explicar, y por otra parte, una invitación en casa de una figura que no hemos tratado en detalle en este curso, que se llama la Berma en la narración de Marcel. Tanto la señora Verdurin como la Berma son invenciones literarias, no son figuras históricas. Por lo tanto, son invenciones del narrador Marcel. Bueno, ¿qué se propone Marcel Proust distinguiendo el narrador Marcel de su propia historia de escritor y de su propia biografía? A lo largo de la lección de hoy haré varios intentos de que se queden ustedes con las bases para poder decirse a ustedes mismos qué propósito lo mueve a hacer esto. Porque es muy normal que digan, bueno, es que lo que quiere es disfrazar su homosexualidad en una figura que no es homosexual. Cierto, el narrador Marcel no es homosexual, es todo lo contrario. Y justamente se va a enamorar muy apasionadamente de una figura femenina inventada por él que se llama Albertina. Y Albertina es el motivo de otros 2 volúmenes que no tratamos en este curso, pero que son clave para frecuentarlos.
Uno se llama la fugitiva, que es esta mujer, la prisionera, que es esta mujer que él se lleva a su casa a vivir un rato, y el otro volumen que se llama La fugitiva. Entonces, de estos dos volúmenes, ustedes acabarán por tener una clara noción de esta figura ambivalente y perturbadora de una mujer que por un lado seduce el amor del narrador Marcel y lo llega a perturbar con unos celos que atormentan a este hombre, y a su vez, entonces, esta misma mujer se siente prisionera en la casa donde vive con Marcel, y un día de repente se va. Pero no solamente se va, sino que ya no regresa nunca, porque un día Marcel recibe la noticia triste de que murió. Se cayó de un caballo y no sobrevivió a la caída. Y entonces es así que Albertina, siendo una creación literaria, resulta a las alturas del tiempo recobrado una de las muertes que a lo largo de los 7 volúmenes se van acumulando. El primer muerto va a ser el señor Swann, que es el que le da el nombre a los capítulos que llevan el título de Unos amores o un amor de Swann. Un día, inesperadamente, le diagnostican un cáncer terminal y muere. Y muere también la abuela del narrador Marcel. Y a propósito de la familia del narrador Marcel, es otro punto para distinguir al narrador del escritor Marcel Proust. Marcel, el narrador, tiene un padre y una madre que parecen modelados en el padre y la madre y la abuela del propio Marcel Proust. Pero resulta que, a diferencia del verdadero histórico padre de Marcel Proust, el padre de Marcel es un intolerante abominable. Es un médico tan mediocre que ni siquiera atiende a su hijo, ¿sí? Su hijo, que en los primeros volúmenes, siendo muy joven, en varias cenas en su casa, se fascina con la figura y lo que le oye conversar a este personaje Swann, que viene a visitarlos regularmente a su casa, y que un día tuvo la culpa de que su madre, la madre de Marcel, que todas las noches subía a darle un beso antes de dormirse, por una noche no subiría porque se quedó platicando con Swann en la puerta de la casa, y Swann involuntariamente se volvió un rival de Marcel y marcó eso a Marcel para toda su vida. Entonces, bien pronto en la novela, sus lectores quedamos advertidos de que esa imagen de el hombre que a la vez que lo ha fascinado porque habla de un mundo que se le abre a Marcel de una vez por todas como inmenso y al cual el niño se siente con derecho de abarcar, va a tener la terrible dificultad de que tiene una enfermedad el niño que le hace imaginar todas las realidades antes de tocarlas directamente, porque tiene una condición frágil que autoriza a la familia a retenerlo encerrado en la casa y vivir ahí enclaustrado. Y una parte del año la pasa con una parienta que vive en ese lugar que se llama Combé, donde ocurre el episodio de la Magdalena,
y la otra parte es en París. Entre los dos lugares, el niño Marcel se va a volver adolescente, adulto, y va a intentar ser escritor. Y la tortura de Marcel es que no alcanza a escribir lo que él quiere. Y el motivo de toda la búsqueda del tiempo perdido es esta frustración de Marcel, de que queriendo escribir, no puede escribir. En eso no lo podemos confundir con Marcel Proust, al que le sucedía exactamente lo contrario. Para él, su encierro y su condición asmática nunca le impidieron escribir, al contrario, estimularon a que él escribiera con todo y asma, y se murió escribiendo y padeciendo problemas de la respiración. Bueno, hay esa momentánea coincidencia, pero al mismo tiempo es una diferencia muy fuerte. La otra diferencia que es muy clave es precisamente en relación con Swann. Swann, cuando Marcel crece, va a ser, además de toda esta influencia como figura que visita la casa de Marcel, el esposo de una mujer muy conocida en la sociedad de París, que se llama Odette, de la cual un día el señor Swann se enamoró perdidamente y fue su amante. Pero entonces, esa condición de ser uno de los tantos amantes de la señora Odette le hacía sufrir al señor Swann esos celos de los cuales Harold Bloom dice que Proust llega más allá de los límites alcanzados por Shakespeare en Otelo y de cualquier otro, porque es difícil superar a Shakespeare, basta nombrar a Shakespeare. Pero también él dice que en relación con el científico Dr. Freud, Proust ha ido más allá del mismo Dr. Freud. De manera que si esta lección empezó por nombrar a los dos, a Freud y a Shakespeare y a Proust, entonces es por eso, porque hay esta consideración a la que se atreve Harold Bloom de decir, si quieren ver una literatura que llega a áreas que no alcanzó a tocar Shakespeare, inmediatamente uno quisiera tener esa experiencia y poder participar de esta afirmación o poderla rebatir. De manera que ahí tienen una pequeña tarea para quien quiera entenderla, ¿sí? Pero yo les diría que no se sientan solamente motivados para ir a consultar Otelo de Shakespeare, sino que de Shakespeare busquen una de sus obras que en México no se lee y que en Inglaterra pasó todos los siglos desde que Shakespeare la estrenó en su tiempo, guardada entre las obras de Shakespeare fuera de circulación, porque era considerada uno de sus peores fracasos. Se llama Un cuento de invierno. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra empezó a hacer como toda Europa los esfuerzos de la restauración, de el regresar las comunidades a la vida normal antes de las guerras, Inglaterra buscó entre las obras ninguneadas de Shakespeare la oportunidad de ponerlas en escena y descubrir de una vez por todas
si habían sido un desdén por ignorancia del pasado o si merecían el estar guardadas per secula seculorum. Bastó que la tocaran en el siglo XX y ya desde la posguerra en adelante para que el cuento en invierno empezara a comprobar lo que había dicho y nadie le había hecho caso el famoso señor Bernard Shaw, que dijo: si quieren atender la pasión de los celos entre humanos, nunca vayan a Otelo de Shakespeare, que resulta un cuento de la abuelita comparado con un cuento de invierno. Otelo resulta un cuento de hadas comparado con el cuento de invierno. Y el cuento de invierno tiene como protagonista a un personaje que se llama Leontes. Y este señor Leontes, no les voy a quitar el gusto de descubrirlo, es una creación absolutamente prodigiosa del fenómeno de los celos que nos trastornan a los humanos al grado en que Shakespeare logró poner esto en escena para siempre. Bueno, pues aún así, hasta en Leontes o en Otelo, según Harold Bloom, se quedan un paso atrás de lo que Harold Bloom reconoce que ha llegado a tocar el señor Marcel Proust. Bueno, entonces, Swann va a ser la figura que desde el punto de vista del escritor Marcel Proust, transformado en el narrador Marcel, va a ser en esta circunstancia en la que él es amante de una señora que reconocidamente tiene amantes sin cuento en el pasado y en el presente, va a vivir la tortura de que él tiene que ser el objeto de las ingeniosas mentiras de Odette para ser amante de Swann y disimular las citas y las actividades de ella con su red esta de amantes. Y por ese pasado dudoso, Odette nunca será recibida en la casa del narrador Marcel. ¿Sí? Y en esa situación, entonces, el escritor Marcel Proust, para mí, está usando la distancia que establece él como escritor desde su propia biografía en relación con la creación de estos celosos, apasionados, en toda su ficción de En busca del tiempo perdido, está haciendo esto que después en el teatro caracteriza la obra y la persona del poeta Bertolt Brecht, que era un marxista ferviente. Y en la fe de los marxistas, Marx dijo que si tú quieres cambiar al Estado, tienes primero que meterte en el Estado, cometer todos los excesos del Estado que quieres revolucionar y después distanciarte. Y al distanciarte, después de haberlo practicado todo, entonces podrás modificar al Estado. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron los revolucionarios más importantes de la Rusia que derrocó al zarismo. ¿Sí? Se fueron a la Costa Azul, a las ruletas, a todas las sensualidades de la aristocracia y de los corrompidos burgueses,
y vivieron con ellos, aprendieron a comer todo lo de ellos y después se distanciaron. Y cuando se distanciaron, entonces estructuraron su soviet y lo demás no necesito contarlo yo. Pero ese tipo de distanciamiento ha sido motivo de unas consideraciones teóricas muy célebres en muchas literaturas del siglo XX, y una de ellas yo creo que es esta operación, no porque sea marxista Proust, sino que tiene esta coincidencia, pero aquí es un distanciamiento para que precisamente las emociones del escritor no perturben el fenómeno del celo y lo pueda él ver con la frialdad y no con el apasionamiento del que está enloquecido de celos. Y es en este punto donde vamos conectando para el tiempo recobrado el momento característico del siglo XX en que conviven la obra, la biografía y la importancia del escritor Marcel Proust y del científico Dr. Freud en 1922. Bueno, regreso entonces al caso de Swann y las peculiaridades de su historia a lo largo de toda la novela. Swann un día decidió casarse con Odette y sorprendió a todo el mundo con la boda. Se casó y por lo tanto hizo decente y tratable a la famosa cocotte, promiscua y desatada, que explotaba a los más ricos y que tenía esa mala fama y que por lo tanto no era recibida en muchos círculos. Swann se casó con ella cuando ya no estaba enamorado de ella. Y por eso fue que yo les traje el comentario de Octavio Paz, cuando Octavio Paz dijo, Swann estaba enamorado de manera negativa, o sea, no estaba enamorado, estaba apasionado celosamente de Odette. Y dentro de la deformación de los celos, tuvo esta decisión de casarse con ella, precisamente porque ya no la amaba. Sí, ese es el lado negativo del comentario que dice el señor Octavio Paz. Bueno, se refiere Octavio a un pasaje que van a ver muy bien filmado cuando vengan a ver la película sobre los amores de Swann, que protagoniza muy bien y está muy bien ambientada la película, la protagoniza como Swann, el actor Jeremy Irons, que es conocido de ustedes y que va muy bien con la figura de Swann. Bueno, entonces Swann, ya casado con Odette, tuvo una hija, y la hija se llama Gilberta. Y Gilberta sale a jugar a las Tullerías en París, y un día conectan en las Tullerías Marcel y Gilberta, la hija de Swann. Y entonces el personaje narrador Marcel, que nunca sabremos cómo se apellida, ni tampoco sabremos qué edad tiene, Marcel se enamora por primera vez en su vida de Gilberta. Y para asombro suyo, resulta que es hija del señor Swann, que tanto tiene que ver con su evolución en su propia vida. Y entonces, ¿qué es lo que sucede y se hila aquí? Bueno, que Gilberta, muy paradójicamente, va a decepcionar a Marcel porque algo hereda de su madre y a su vez coquetea, seduce y tiene relaciones con otros jóvenes. Y accidentalmente Marcel, yendo a buscarla un día a su casa, la ve que viene caminando con otro joven y empieza a sentir estas reacciones celosas que primero en el caso de Gilberta, pronto lo desengañan y decide él cultivarla como amiga
y dejarla por la paz como amor. O sea que nunca se enamoró de ella realmente, puesto que se pudo cambiarla a ella como quien se cambia de camisa. No le costó gran sufrimiento, nada más el momento de inseguridad cuando se enceló del galán con el que la vio caminar. Pero, sin embargo, no va a terminar allí el enlace, ni con Gilberta, ni con Odette, ni con Swann, sino que Gilberta va a casarse, cuando ya llega el momento de casarse, con un miembro de la familia de Guermantes, que es amigo de Marcel, que es un militar muy digno y muy destacado, y precisamente asignado en una fortificación militar que no está lejos de las áreas en donde acostumbra pasar sus años el narrador Marcel. Y al conocer Marcel a este militar que se llama Robert Sanloup, L-O-U-P como San Lobo, entonces entramos en una de las formas de bisexualidad que también le permiten al escritor Marcel Proust, en vez de exponerse a tratar la homosexualidad, y él, Marcel Proust, tenía vida bisexual, también tenía vida sexual con mujeres. No eran muchos más sus relaciones homoeróticas, pero las mujeres no le eran simplemente rechazables, ¿sí? Y en cambio, el narrador Marcel no duda de su propia sexualidad, que él no siente atractivo por la homosexualidad, simplemente la reconoce, la acepta, la conoce, es amigo de muchos homosexuales, y en este particularmente, que se casó con Gilberta, la hija de Swann, y que no por eso deja de tener vida y amantes homosexuales. Ahora, aquí voy a tratar de conectar la invitación a la casa de la Berma, que apareció en la mesa de Marcel cuando vino después de muchos años de ausencia, cuando vino otra vez a París. La Berma es otra invención distanciada de lo que en la realidad se llamó Sarah Bernhardt, la gran diva, el gran talento de su tiempo. Y intencionalmente el narrador Marcel no quiere reproducirla, quiere reinventarla literariamente, ¿sí? Y para eso necesita entonces no emprender la biografía, sino como en el caso de Swann, crearla literariamente para ver allí todo lo que él quiere ver sin la limitación de esta emoción cómplice de quien al contar la biografía está viéndose como en un espejo, y esto deforma y perjudica los alcances literarios de cualquier escritor. Lo hace parcial, lo hace menos admirable de lo que podría ser, ¿sí? Entonces, en este sentido, de esta manera les trato de presentar a ustedes un camino, una opción para resolver la pregunta de por qué En busca del tiempo perdido el narrador es heterosexual cuando el escritor Marcel Proust es principalmente homosexual y no deja de tener experiencias con mujeres. Bueno,
Entonces, estamos en el camino de Swann, que cuando se casa con Odette, le pone una casa en esa población de Combray, a donde Marcel va a pasar muchas temporadas de su vida con una familiar, y donde finalmente encuentra Marcel que su fascinación con los aristócratas germantes, etcétera, etcétera, coinciden con el camino de Swann en formar esa especie de B, a la cual él con gusto se entrega literariamente, yendo y viniendo por ella, ahora con la conciencia de que lo que empezó por ser dos líneas paralelas y separadas, de cierto momento en adelante, tienen esta coyuntura ya para siempre. Esta coyuntura es la que se va a volver, en realidad, no solamente un punto de convergencia, una B, sino otras conexiones que justificarán el título El tiempo recobrado, cuando todo lo emprendido por en busca del tiempo perdido va de pronto a hacer clic al entrar Marcel a la casa de la señora Verdurán, que lo invitó. Y aquí vale la pena mover la curiosidad de ustedes hacia la biografía y las peripecias de la señora Verdurán, que ahora, el día que invita ella a esta reunión final de toda la obra, ya no es la señora Verdurán, ahora se firma princesa de Guermantes. Ya entró a la familia que fascina la vida del narrador Marcel y que le da nombre a ese volumen de toda la obra que se llama Por el camino o por el lado de la familia Guermantes, que es el apellido de estos aristócratas, apellido que está entre los apellidos del marido de Gilberta, que se llama Robert Saint-Loup. La Berma, la princesa de Guermantes, la que fue la señora Verdurán, enviudó del señor Verdurán. Pero a su vez, los años de la guerra han modificado muchos edificios, casas, lugares, que en la vida de Marcel le orientaban él a recorrer la vida parisina, y ahora que regresa resulta que las cosas no están en el lugar en que las dejó, y una de las cosas o casas que no está en el lugar que la dejó es la casa de esta señora que ahora es princesa de Guermantes. Y entonces allí va a aparecer, después de muchos años, entre los invitados, una rival de la Berma, de esta figura inventada a partir de Sara Bernard. A su vez, Rachel es una invención literaria a partir de la que fue en la vida de París la rival más intensa de la fama y la reputación de Sara Bernard como el mayor talento escénico de su tiempo. Pero la historia de Rachel en esta obra y la historia de su modelo en la vida real es muy curiosa. Voy a ceñirme a la historia de Rachel en toda la obra de En busca del tiempo perdido. Todavía en su juventud, un día, Marcel, en una parranda con sus amistades, llega a un burdel de prostitutas, no de prostitutos. A él no los prostitutos le interesan a él para transformarlos en literatura, pero no para tener él ahí
aventuras. Y entonces resulta que un día, llegando a un burdel, apareció una muchacha que se llama Raquel y que curiosamente en el burdel le llaman no solamente Raquel, sino le añaden las palabras con que en francés se tradujo el episodio de Raquel en el Antiguo Testamento, la figura bíblica de Raquel, ¿sí? Y dice en francés Raquel quand même, que es muy difícil de traducir fácilmente al español. De todas maneras, la verán traducida cuando lo vean. Y a partir de esta llamada de atención, ya no le van a quitar la atención a esta muchacha. Es judía. Y además, Rachel Carmen en el burdel está incluida en un cuadro que justamente y absurdamente en el burdel reproduce el episodio bíblico de la figura de Raquel. En la vida real, la actriz se llamaba Réjeanne, pero su rivalidad con Sara Bernard en la vida real no era simplemente de abrir un teatro para rivalizar con la otra estrella y a ver quién tiene más público, no, sino que Rachel no tenía temporadas en los teatros, o sea, Réjeanne en la vida real no trabajaba en los teatros cuando se salió del burdel. Ella descubrió que tenía un talento excepcional para declamar en fiestas, en reuniones sociales, en casas privadas, declamar pasajes famosos de oratorias, de circunstancias históricamente célebres, de, por ejemplo, la declaración de la Revolución Francesa o de la Marsellesa, que la recitaba Sara Bernard. Ella recitaba muchos más discursos y canciones, y era muy sabido que cada vez que ella en una fiesta, al terminar de servir la cena, de repente decían, y ahora la señora Réjeanne, y la ofrecía como postre el dueño de la casa, la gente entraba en éxtasis por el resto de su existencia. Bueno, entonces a partir de aquí, Marcel Proust inventó este encuentro entre Marcel el narrador y esta pupila de ese burdel cuando todavía nadie la conocía fuera de allí. Lo curioso en Busca del tiempo perdido es que por decisión de Marcel el narrador, Raquel va a ir prosperando, va a ir entrando en la sociedad y se va a hacer amante nada menos que de Robert de Saint-Loup, el guermantes que se casó con Gilberta, la hija de Swann, y así se van conectando todas las vidas y teniendo convergencias. La princesa nueva de Guermantes, la antigua señora de Verdurán, ha invitado a Rachel a que venga a declamar en esta nueva fiesta anunciada justo a la mitad de la Primera Guerra Mundial, en el año de 1916. Y entonces ella ha aceptado ir a declamar, nada más que ahora han pasado muchos años. Y esto va a mover al narrador Marcel a ir reflexionando, primero mientras va en el tren hacia París, y después cuando va en un coche para llegar a la fiesta, que allí en la fiesta va a volver a ver, ya marcados por el paso de los años, a muchas gentes que han sobrevivido todas esas muertes que a lo largo de los 7 volúmenes se van acumulando
como cosecha de la muerte frente a la supervivencia de la mayoría. Pero a su vez, la vida parisina está siendo amenazada porque por primera vez en la historia de París es bombardeada. Y eso está sucediendo a la mitad de la Primera Guerra Mundial. Y las noches en París empiezan a estar marcadas por la sirena y la caída de las bombas que amenazan terriblemente la seguridad de toda la ciudad y de sus habitantes. Entonces, en esta situación es muy curiosa la reacción de las sociedades, porque nos las arreglamos para que una vez que se vuelve costumbre que nos ataquen, convivimos con las bombas y no dejamos de hacer lo que hacemos, nada más cumplimos con las reglas de correr las cortinas y todo, pero seguimos con nuestras reuniones y todo lo demás sin molestar a los bombardeos, y si nos caen las bombas encima, pues se acabaron nuestros problemas, aunque haya más problemas para la humanidad, ¿sí? Y así se logra llegar al final de las guerras y sus violencias. Y es en este clima donde, a pesar de la guerra, va a haber esta confrontación de Marcel con toda la sociedad que ahora está marcada por el paso de los años. Y mientras piensa en esto, va avanzando en un coche y decide bajarse del coche porque quiere caminar antes de entrar. Simplemente no tiene tantas ganas de entrar como de estar allí y después entrar poco a poco cuando él quiera. Y al bajarse del coche y querer caminar, le sucede el accidente del cual presentamos el texto la semana pasada. 2 adoquines que él pisa están desnivelados. Uno está para arriba y el otro está para abajo. Y al pisar este desnivel, entonces él mismo de pronto, en lo que se llama a lo largo de toda la novela la memoria involuntaria, en la fracción de segundo que duró esto, se agolpan en su memoria involuntaria muchísimas imágenes de su viaje a Venecia y de muchas experiencias del pasado que de pronto todas juntas vienen a su cabeza y a su atención al mismo tiempo que oye un grito que le dice ¡cuidado! Y viene a punto de atropellarlo una especie de autobús de ese tiempo que logra a él librar impulsándose más allá de los adoquines. Y en ese brevísimo momento, durante este inesperado accidente, de repente él va a encontrar el motivo para escribir, amplificando lo que es la recuperación del tiempo y del entusiasmo que por su enfermedad y sus desengaños en la vida le ha quitado las ganas de escribir definitivamente. Y al mismo tiempo que está a punto de morir por el accidente, la misma energía del accidente le hace recuperar todo, pero no solamente el entusiasmo, sino que de pronto reconoce él que se le revela, como en un relámpago, como él lo describe, como un rayo, se le revela que va a poderle dar forma a la obra que se le ha resistido, y distraído por toda esta revelación, sube las escaleras de la casa solo para que un mayordomo se acerque y le diga: señor, llega usted tarde, en la fiesta ha empezado el concierto de la fiesta que estaba anunciado y tenemos órdenes de no dejar pasar a nadie que llegue con retraso, como en los conciertos
en las salas del día de hoy, pero lo vamos a instalar a usted cómodamente en una biblioteca como esta, a donde usted podrá esperar que termine el concierto, y ahí le va a suceder la segunda y definitiva epifanía que lo va a llevar a la justificación del título El tiempo recobrado. Al oír la melodía que están tocando, entonces la va a reconocer él como la melodía que le contó un día el señor Swann antes de morirse. Le contó directamente a Marcel que un día él oyó en una de sus visitas muy sociales, oyó la ejecución de una melodía que no conocía ni supo de quién era original. Y no lo pudo averiguar de inmediato, sino que gradualmente fue descubriendo quién había escrito esa melodía, que es una pieza de cámara que después va a revelarse como una obra escrita por un músico que destaca en toda la narración y que recibe el apellido de Vinteuil, V-I-N-T-E-U-I-L. ¿Cómo destaca en la historia de toda la obra el músico Vinteuil? Precisamente la señora que fue Verdurán y que ahora es princesa de Guermantes, cuando todavía estaba casada con el señor que murió, con el señor Verdurán, ella a su vez, además de muchas intrigas y cosas propias de una famosa hostess de cualquier sociedad, ella tiene sus propias aventuras. Y entonces ella tiene una especie de gigoló, que es un pianista, violinista, que a su vez explota a muchas otras figuras de sociedad y que a su vez es una de las imágenes de bisexualidad y de explotación, que recibe el nombre de Charlie, pero que además de tener esta deformación, realmente tiene talento para ejecutar las músicas que ejecuta. Y la conexión inesperada para los que llegamos al tiempo recobrado es que este mismo señor que explota a la señora Verdurán también explota, tortura y muy fuertemente al marido de Gilberta, que también es miembro de la familia Guermantes y que se llama Robert Saint-Loup, y que durante los volúmenes que nos llevan al tiempo recobrado se va a morir a su vez. Y en una de las vueltas más sorprendentes de toda la novela, esta especie de, no sé, de deformación social que es este explotador, este gigoló psicológico, moral, material de los ricos y poderosos, Charlie, en la circunstancia de la guerra, desarrolla quién sabe qué virtud que tenía guardada y escondida en su vida de explotador, y es condecorado como un héroe de guerra, y así va a quedar él establecido en la misma sociedad que siempre tuvo conciencia de sus deformaciones y que dio pie a muchos chismes justificados. Pero a la vez está estructurada esta figura de Charlie con ese talento que tiene para tocar. Y es ese el ejecutante que estaba tocando la composición musical que sedujo el oído de Swann sin saber a quién atribuirle esa melodía, pero que había entrado fuertemente en su corazón y que sobre todo fue la base para que le confiara
a su amigo joven Marcel que mientras se desarrolla toda esa composición musical, él va viviendo todo el proceso de sus celos al ir oyendo nota por nota, acorde por acorde. Y eso es la composición de Vinteuil, que durante muchas páginas de la obra y finalmente en el tiempo recobrado, va a ayudarle a el narrador Marcel a que en los últimos momentos, antes de entrar y enfrentar a la sociedad, oyendo lo que están tocando, empieza a darse cuenta de que está oyendo la composición que le describió el señor Swann. Y mientras él oye los compases de esa composición, ¡bum!, toda su conciencia se ilumina de toda la vida que ha tratado de narrar en busca del tiempo perdido y que ahora le permite llegar al tiempo recobrado en esta plenitud y que hace pues tan emocionante para el lector que llega a las páginas finales del tiempo recobrado la frase que dice: pero lo que yo quería, refiriéndose al principio, era otra cosa. Y entonces vamos a tener, después de un breve intermedio, un final del curso en que les voy a leer unas líneas en que quiero compartir con ustedes lo que yo aprecio de estos pasajes finales de la obra, para poder escuchar el pasaje final del tiempo recobrado, que junto con todos los famosos episodios como el de la Magdalena, están encauzados para llegar a este momento. Todos van a encontrar su convergencia aquí, en la fiesta. Y para asombro de los lectores, ha llegado a estos años viva, activa y muy solicitada Odette, viuda de Swann, y Marcel en la fiesta se va a encontrar cara a cara con Gilberta, ya viuda de Robert Saint-Loup, y a su vez con todo el tiempo que él ha buscado a lo largo de toda la obra, ahora incluyendo el caso de Rachel, que ahora está arrugada, anciana, y sin embargo sigue siendo admirable. Y que va a vivir durante la fiesta lo que menos esperaba, que llega un mayordomo y le avisa a Rachel: afuera, dice, vienen el hijo de la señora Berma a pedirle que salga un momento a hablar con él, porque trae un recado de la Berma para usted. Y es que la Berma se está muriendo y manda que le traigan a Rachel porque quiere verla, quiere hablar con ella, a su gran rival, a su otro yo, antes de morir. Y Rachel, consciente, se sale de la fiesta y se va con ellos a ver a la Berma. Una vez que ustedes tengan interés por esta pareja de la Berma y de Raquel como grandes figuras del teatro, van a querer repasar toda la obra para ver las reflexiones del narrador Marcel sobre la experiencia del arte teatral, que siempre será, como todo en la vida y en la novela, algo muy diferente de lo que yo esperaba, aunque al mismo tiempo lo que yo esperaba sí es constitutivo de eso que ahora me defrauda en parte y a la vez me hace tener una noción integral de lo que es el teatro. Y un factor realmente clave que no he visto yo atendido por otros
que se ocupan especializadamente del arte teatral, es el que reconoce el narrador Marcel cuando, muy descontento con la mala calidad de la representación que está... ¿Ya? Bueno, gracias. Entonces, ¿qué iba yo a decir, si me recuerdan? Sí, estaba viendo a la Berma y estaba cada vez más descontento con ella. Y muy de acuerdo con la estructura del personaje Marcel, el narrador se había pasado la noche memorizando los parlamentos que iba a oír al día siguiente de la Berma que él había idealizado tanto, y que son parlamentos de la obra Fedra de Racine, y él confiesa que se había pasado la noche memorizando los parlamentos para vivir la experiencia que le espera cuando la Berma lo va a sorprender por su talento, con una manera de atender Fedra que a él nunca se le hubiera podido ocurrir, pero que ella iba a inventar, casi como si pensara en él, y que ese iba a ser su privilegio del día que iba a ir a ver a la Berma. Y desde que entró a la Berma empezó a sentir, pero este señor es una facha, este es un horror, cosa que nos pasa a todos. Yo me acuerdo que el pintor Juan Soriano me decía, ¿no te has fijado que cuando uno va a ver una gran figura del teatro, en el momento que va a aparecer, ya no la quieres ver? Ya quieres irte, ya quieres seguirte engañando de cómo era para no desengañarte al verla. Bueno, y entonces muchas veces nos ha pasado que yendo a ver a una figura porque queremos participar de su fama, de sus momentos admirables, entonces nos defrauda, como en el caso de la Berma a Marcel, pero el público no está reaccionando como Marcel, y esto es lo que va a ser finalmente la gran lección de lo que es el teatro. Todo el público se levanta a aclamar a la Berma menos él. Y entonces Marcel cuenta y reconoce a partir de ahí que el teatro sin el público no se da. Y que entonces el teatro es lo que el público integra. Es, si ustedes se fijan, una variación de toda la novela, ¿sí? La sorpresa que integra todo, no el método que supuestamente te lleva con seguridad a recuperar o a conocer el tiempo que ya es mejor que des por perdido. Aquí la clave es la integración en una nueva forma de todo lo que creías perdido y que ahora has recuperado. Ahora sí, en sorpresa tras sorpresa, en revelación tras revelación, y de una vez por todas, lo que los mexicanos seguimos diciendo con la imagen del 20. Me cayó el 20. Es un segundo, es una fracción, pero es un momento que ya nos hace siempre conocer eso que antes de que cayera el 20 queríamos conocer y creíamos que era de una manera, pero ahora que cae el 20 es de otra, sin apartar eso mismo que creíamos que era la clave. Ahora se integra a toda la experiencia, pero con esta novedad de entusiasmo. Después del intermedio seguiremos con el final. Bueno, regreso al accidente porque, como ustedes ven, durante toda la novela, cada vez más reveladoramente, el accidente es esencial, ¿sí? El accidente es lo imprevisto y su relación con lo previsto es lo que determina que tome forma lo que no estaba previsto.
sino siempre es más allá de nuestro control. El control es voluntario. La integración final le da lugar a lo involuntario. Y el accidente es involuntario, ¿sí? Si está planeado el accidente ya no es otra cosa, pero lo involuntario en esta obra es uno de sus recursos esenciales. Pero precisamente hablando de lo esencial, quiero ahora reanudar nuestra lección, ya para terminarla, con esta síntesis que les quiero leer de mis apuntes que hice para esta lección. Toda la novela está sostenida en las figuras de Swann y de las otras figuras que he mencionado el día de hoy, y que son realmente los pilares que para cada lector van sosteniendo a su vez la atención de esos lectores, que no abandonan la novela nada más porque de repente por alguna razón no pudieron seguir. A veces es un factor exterior, a veces son las dificultades del lenguaje mismo, ¿sí? Y no se desalientan por eso, simplemente van teniendo lo que es esencial para leer cualquier libro, que el lector confíe en lo que va a leer, porque entonces el libro confía en su lector. Si el lector no confía en lo que está leyendo, el texto se cierra y se rompe la posibilidad de comunicación. En cambio, para las intenciones de este curso, se trata de que ustedes tomen la atención al accidente como una guía permanente a lo largo de toda la obra, sabiendo que cada vez que abandonen la continuidad, un accidente los espera para que reintegren todo lo que ya habían leído ahora de una nueva forma, con nuevas posibilidades, en lugar de tratar de volver a leer la obra, lo que ya habían leído, y volver a interrumpirla sin haber encontrado lo que ustedes la primera vez habían encontrado con todo y accidentes. Bueno, en este momento del accidente, dice así mis apuntes: pilares de toda la novela que mueren antes del volumen final: Swann, Albertina, Robert de Saint-Loup, sin olvidar a la abuela y a las figuras en el entorno familiar del narrador, que la sostienen literariamente hasta su párrafo final. Al recobrar el tiempo, cada figura, cada imagen del pasado se articula con el presente y en el presente del narrador Marcel, instalándose allí definitivamente, congruentemente, en lo que es su espacio literario. No en el espacio que les asignan los códigos que rigen nuestras biologías y nuestras existencias. Página tras página y para siempre, no nada más para un momento, para siempre
se van transformando en literatura. De modo que si lo vemos así, en el mismo momento en que el narrador Marcel está diciendo, sí puedo, ustedes lo van a decir también. Sí puedo leer de principio a fin a Marcel Proust. Y el que puede soy yo, el yo de cada uno de ustedes, lectores, sin otro mediador que el deseo de ustedes. Porque ¿de qué sirve nada sin el deseo? ¿Sí? Y una vez que hay esa integración, va implícito, indudablemente, el deseo en esa integración. Porque si no empezamos por el deseo, no hay nada que hacer, no va a suceder nada. Bueno, entonces, transformándose pues en literatura, y la palabra literatura quiere decir en sus orígenes algo muy sencillo, quiere decir letra impresa, pero también eso nos dirige la atención hacia un hecho histórico que vale la pena no perder de vista. La letra impresa es una invención de la especie humana muy posterior a la creación. No hay en las letras sagradas una sola línea, una sola palabra que señale que la escritura tuvo un día en el plan de la creación. Simplemente estamos leyendo letra impresa que de alguna manera reconocemos como creación humana, no de Dios, para podernos comunicar con Dios. ¿Sí? Pero eso quiere decir que entonces la letra impresa, mucho antes de ser letra impresa, fue pronunciación. Y en vez de pasar de la página impresa a los ojos de un lector, pasó de unos labios a unos oídos. Y los oídos no son los ojos. Entonces la experiencia de la página impresa no tiene por qué ser la misma de otras partes del cuerpo que también se están activando cuando los ojos del lector o los oídos de un grupo están viviendo en colectivo la experiencia que tiene una base literaria, pero que momentáneamente se integra mucho más allá de la letra impresa para hacer sonido, para hacer vibración, experiencia colectiva. Mientras que la página escrita y un par de ojos son experiencia solitaria. Es una comunicación aislada. No es menos que la otra, simplemente es distinta. Igual como en el curso hemos hecho lo posible por no seguir confundiendo a Marcel, el narrador, con Marcel Proust, ¿sí? Aunque sea uno de los encantos de la obra confundirnos, ¿sí? Entonces, la letra impresa busca ojos que la lean y oídos que la oigan. Como los nuestros, los de ustedes y los míos, que estamos viviendo hoy en busca del tiempo perdido, es decir, el tiempo de cada quien, nuestro tiempo perdido, que por lo tanto será nuestro tiempo recobrado. ¿Sí? Bueno, entonces, dice el narrador, entré en el palacete un mayordomo me pidió
que pasara yo a la biblioteca y lo primero que oyeron mis ojos inesperadamente fue el ruido de una cuchara que tocaba un plato accidentalmente. Y de pronto ese sonido en mis oídos, en este sitio donde estaba yo esperando pasivamente que me dejaran pasar a la fiesta, de pronto mi memoria involuntaria me conectó con aquel momento en que mi mamá, por estar despidiendo a Swan en la puerta, no subió a darme un beso y mi vida no fue la misma a partir de ese acontecimiento. El ruido de un plato con una cuchara, todas las cosas que activa la memoria de los órganos que no son los ojos, en este caso los oídos, entran en la operación de recuperar el tiempo. De manera que se trata de no tener miedo de perder el control de eso que aquí se llama la memoria involuntaria, porque en vez de que la memoria la estemos nombrando siempre, es que tengo muy mala memoria, o tu papá tiene muy buena memoria, pero yo tengo muy mala memoria, o viceversa, en lugar de estar juzgando nuestra memoria, ¿qué diferencia llamarle? Hay una memoria voluntaria, pero también hay una memoria involuntaria, la que llega no porque tú la controlas, no porque es buena o mala, simplemente porque llega. Y si en ese momento tú no quieres controlarla, esa energía que entra a ti involuntariamente, activa en tu cuerpo como los adoquines todo aquello que había quedado atrás en tu vida y que creías que ya no te importaba. Y ahora, por lo menos en el segundo del accidente, mientras estás a punto de la muerte, ¡boom!, regresa plena la energía de tu entusiasmo, de tu capacidad creativa, de tus recuerdos, eso que es la experiencia de recuperación. Y así dice, ahora desembarazado de cuanto hay de imperfecto en la percepción de lo exterior, puro y desencarnado, me henchía de alegría. Lo que había dejado de sentir y creía que no volvería a sentir nunca. Justo en el momento en que ya no lo creía, ahora es cuando sucedió. Ahora bien, una extraña coincidencia en ese temor razonado del peligro que nacía en mí, un momento que desde hacía poco la idea de la muerte se me había vuelto indiferente. No olvidemos, por donde empezamos la lección de hoy, Marcel Proust muere en 1922 y Sigmund Freud en esa fecha, como lo dice Harold Bloom, publica una de sus obras más significativas científicas. Esos dos acontecimientos literarios y científicos marcan el siglo XX en el año de 1922, que de por sí está lleno de conmemoraciones notables. ¿Qué otra cosa está marcando el año de 1922? Todavía en 1922, el asunto Dreyfus daba aún sus últimos coletazos. La homosexualidad, por otra parte, seguía conllevando un estigma. Todas estas circunstancias quieren tomarlas en cuenta para justificar los traslados, distanciamientos, etcétera, que son los
procedimientos característicos de Marcel Proust que hemos estudiado. Pero ahora, dice Harold Bloom preguntando, ¿y la novela sería mejor si el narrador fuera cristiano y heterosexual, el autor? Entonces enlacemos con este pasaje unas páginas escritas por uno de nuestros expertos contemporáneos, que es Harold Bloom, sobre los dos nombres inmortales, Freud y Proust. Leamos ¿En dónde está la sabiduría? En su página 217 encontrarán ustedes el ensayo que se llama Freud y Proust, así de simple. Y lo que dice el canon occidental, que en su capítulo 17 aborda directamente el tema de los celos sexuales como creencia verdadera. Porque aquí se le ocurrió a Bloom una cosa que me importa mucho no dejar guardada para otra ocasión. Dice Harold Bloom que tomemos en cuenta que, como lo señala Marcel Proust, el celoso, en la medida en que padece más intensamente los celos, es obsesivo de averiguar la verdad, dicha en abstracto. Y entonces hace Proust este paralelo y dice, es como en su tiempo el señor Swann, que era historiador y antropólogo, ¿sí? Él investigaba la antropología y la historia en busca de la verdad. Y entonces, así, en los mismos celos que le hacía sufrir la mujer Odette, a la que no se resignaba a dejar, allí mismo renacía en él esa pasión por la verdad que lo hacía ser obsesivo del saber y que le hacía insoportable el no saber, ¿sí? Es una observación muy interesante que vale la pena que la vayan reconociendo en la narración de la novela, en los capítulos dedicados a la experiencia de Swann, que, como ya les dije, se muere a la mitad de la novela, o sea que no tienen que llegar al final para no encontrarlos. Dice, esa curiosidad que Swann sentía ahora por las menores ocupaciones de una mujer era la misma que antaño le inspiraba como ciencia la historia, y cosas que hasta entonces le habrían abochornado: espiar al pie de una ventana, sobornar a los criados, escuchar detrás de las puertas, le parecían ahora métodos de investigación. Es formidable esto, ¿no? Métodos de investigación científica de tan alto valor intelectual y tan apropiados al descubrimiento de la verdad, como descifrar textos, comparar testimonios o interpretar monumentos del pasado. El estudiante de estética interroga apasionadamente los documentos que nos quedan sobre la Florencia del siglo XV. Y toda esta es la pasión simultánea del celoso. Él no lo va a reconocer así, pero nosotros que lo observamos cuando no estamos celosos, porque cuando nosotros somos los celosos, hay otros que nos observan a nosotros. Pero no nos damos cuenta de que el celoso, una de las cosas inevitables de la pasión celosa, es degradarse a espiar por las ventanas, a hacer estas pesquisas que cuando ya no hay celos, dice uno, pero ¿cómo fui capaz de semejante degradación? Bueno, y entonces
penetrar más profundamente en el alma de la primavera es la pasión del celoso en relación con su amante, en este caso Odette. Swann descubre que sus celos revivían otra de las facultades de su estudiosa juventud, la pasión por la verdad, pero por una verdad que también se interponía entre él y su amante y que recibía su luz solo de ella. Y es aquí donde quiero despedirme con la repetición de lo que dije más temprano el día de hoy. El genio de Proust en esta cuestión de los celos va más allá de Shakespeare, más allá a la hora de penetrar en la pasión erótica. Muchas gracias.